Atención, quemadores de asfalto y amantes de la velocidad. Prepárense, porque hoy vamos a desmenuzar una noticia que tiene a más de uno con los nervios de punta, y que nos toca de cerca, muy de cerca, porque involucra a nuestro pibe de oro, a la esperanza albiceleste que nos hace vibrar cada vez que se sube a ese bólido. Pero antes, suscríbete si te gusta Franco Colapinto como piloto de la Fórmula 1, la nueva revelación. Continuemos. Sí, hablamos de Franco Colapinto. El futuro de nuestro Franco en la Fórmula 1, ese sueño que parecía ya grabado a fuego en el calendario de 2026, ahora está más en el aire que un neumático reventado en la recta de Monza, y todo por un enroque de sillas en las altas esferas de Renault. Agárrense, que esto se pone picante. La semana pasada, el mundo automotor se sacudió con un temblor de esos que no aparecen en la escala de Richter, pero que hacen más ruido que un motor V10 en plena aceleración. Luca De Meo, el hombre que lideró la transformación de Renault a Alpine en la Fórmula 1, el artífice de ese cambio de piel que, para ser sinceros, nos dejó más dudas que certezas, pegó el portazo. Renunció, se fue, dijo hasta acá llegué y dejó un vacío que, para algunos, era más bien un alivio. De Meo, el visionario, el estratega, el que prometía la luna y a veces entregaba un satélite de juguete, se despidió dejando un legado de altibajos, de esas temporadas donde Alpine parecía un boxeador que sube al ring con una mano atada a la espalda. ¿Resultados consistentes? Una quimera. Más bien, una montaña rusa de ilusiones y decepciones, con más valles que picos. Y en ese escenario de inestabilidad, con el barco de Alpine navegando en aguas turbulentas, la noticia de su partida no hizo más que sumar incertidumbre a un proyecto que ya de por sí parecía construido sobre arena movediza. Pero como en la Fórmula 1, el show debe continuar, y las sillas vacías no duran mucho. Un mes después de la salida de De Meo, la empresa movió sus fichas y sacó unas de la manga, o al menos eso parece, Duncan Minto. ¿Quién es Duncan Minto? Para los que no están en la rosca fina de las finanzas corporativas, Minto era el director financiero del grupo Renault. Sí, el tipo de los números, el que mira las planillas de Excel con la misma pasión que nosotros miramos un adelantamiento en la última vuelta. Y ahora, este señor, con su calculadora bajo el brazo y su mente fría y analítica, asume como CEO interino de Renault S.A. desde el 15 de julio. Interino, ojo con esa palabra. En el mundo empresarial, interino puede significar calentando el asiento hasta que llegue el verdadero jefe, o el que viene a poner orden antes de que la casa se caiga a pedazos. Y en el caso de Alpine, con Colapinto ya confirmado para 2026, la palabra interino suena a una bomba de tiempo con un tic-tac cada vez más fuerte. La gran pregunta que nos carcome, que nos quita el sueño y que nos hace maldecir en arameo cada vez que pensamos en ella, es simple. ¿Este nuevo liderazgo va a respetar las decisiones tomadas por la gestión anterior? O, para ser más directos, ¿Colapinto sigue siendo una prioridad o es un comodín que pueden descartar si los números no cierran? El riesgo para nuestro Franco, para nuestro príncipe de la plata, como lo llamamos en Asfalto en Llamas, es tan concreto como un muro de contención en Mónaco. La reconfiguración de las prioridades estratégicas, la llegada de un tipo de finanzas al mando, puede llevar a revisar todo, absolutamente todo, incluso los asientos que ya parecían asignados con tinta indeleble. Es como cuando uno compra un pasaje de avión y de repente te cambian la aerolínea, el destino y hasta el tipo de avión. Una locura. Minto, el hombre de los números, podría tener un impacto directo en la continuidad de Colapinto en varias áreas, y cada una de ellas es un dolor de cabeza para los que soñamos con verlo en la cima. Primero, la asignación de recursos ***. Esto es clave, muchachos. La Fórmula 1 es un deporte de élite, donde la billetera pesa más que un alerón trasero de un F1. La inversión que Renault esté dispuesta a mantener en Alpine es el oxígeno del proyecto. Si Minto, con su mentalidad de cada centavo cuenta, decide achicar presupuestos, si empieza a mirar con lupa cada gasto, eso no solo va a afectar el desarrollo técnico del auto y ya sabemos lo que sufre Alpine con eso, sino también las decisiones deportivas. ¿Para qué tener un piloto prometedor si no le das un auto competitivo? Es como tener a Messi y ponerlo a jugar con botines de fútbol sala en una cancha de 11. Un sinsentido. Si se decide reformular objetivos, si se busca la rentabilidad a ultranza, la prioridad podría dejar de ser el desarrollo de talentos jóvenes y pasar a ser la contratación de pilotos con más experiencia, o con un mayor respaldo económico, aunque su talento sea más bien discreto. Y ahí, Colapinto, con todo su potencial, podría quedar en la cuerda floja. Segundo, el rediseño estratégico Acá entra en juego la figura de Flavio Briatore. Sí, el mismo Flavio, el zorro viejo de la Fórmula 1,
el que sabe más de intrigas de paddock que un agente de la KGB. Su llegada en 2024 como asesor ya fue un indicio de que en Alpine algo se estaba cocinando. Un intento de relanzamiento, de darle una sacudida a la estructura. Pero con Minto al frente, la cosa podría ir más allá. Podríamos ver más cambios en la estructura, en la dirección técnica y, por supuesto, en el plantel de pilotos. Briatore, con su ojo clínico para los negocios y su historial de movimientos audaces, podría ser el arquitecto de una nueva era en Alpine, o el verdugo de la era anterior. ¿Y dónde queda Colapinto en ese ajedrez de poder? ¿Es una pieza fundamental o un peón sacrificable? La incertidumbre es la única certeza en este momento. Imaginen la escena: Briatore, con su sonrisa de tiburón, y Minto, con su cara de póker, decidiendo el destino de un pibe que se rompió el alma para llegar hasta ahí. Para volverse loco. Y tercero, la revisión de contratos ***. Aquí es donde el corazón nos da un vuelco. Aunque Colapinto fue confirmado como piloto oficial para la temporada en curso, esa posición no está completamente asegurada si la nueva gestión decide encarar una reestructuración profunda. Los contratos en la Fórmula 1 son como los acuerdos de paz en el Medio Oriente. Se firman, se celebran, pero siempre hay una cláusula oculta, una letra chica que puede cambiarlo todo. Si Minto decide que el proyecto Colapinto no encaja en su nueva visión financiera, si considera que hay opciones más rentables o seguras, el contrato podría ser revisado, renegociado o directamente rescindido. Las próximas semanas serán clave para saber si el proyecto en torno al argentino se mantiene firme o si entra en revisión. Es como cuando uno compra un pasaje de avión con escala, y de repente te dicen que la escala se cancela y que tenés que buscar otro vuelo. Un quilombo. Y ni hablar de los rumores de pasillo, esos que dicen que algunos equipos tienen cláusulas de rendimiento, de presupuesto, o hasta de cambio de humor del CEO. Un disparate. Pero la cosa no termina ahí, amigos. A este escenario de incertidumbre se suman los rumores, esos susurros que corren por el paddock más rápido que un Red Bull en la recta de Bakú, de una posible *** venta de Alpine a inversores extranjeros ***. Chan. Esto sí que sería un cimbronazo de proporciones bíblicas. De concretarse, esa operación implicaría una transformación profunda de la escudería, una cirugía mayor que podría cambiarle la cara por completo. ¿Qué pasaría con la estrategia deportiva? ¿Qué pasaría con la identidad francesa del equipo? ¿Y qué pasaría con la continuidad de pilotos ya anunciados, como nuestro Franco? Si llega un nuevo dueño, con su propia visión, sus propios intereses y, ¿por qué no?, sus propios pilotos favoritos, el tablero se limpia y se vuelve a jugar. Es como cuando un equipo de fútbol cambia de dueño y de repente el técnico, el capitán y hasta el utilero son nuevos. Una masacre. Y en este caso, el sueño de Colapinto podría ser una de las víctimas colaterales de esa reestructuración. Pensemos un poco en la trayectoria de Alpine bajo la batuta de De Meo. El tipo llegó con bombos y platillos, prometiendo un renacimiento, una nueva era para la marca francesa en la F1. Y sí, cambiaron el nombre, el color, pero los resultados... los resultados. Esos fueron como un chiste de mal gusto, una broma interna que solo los ingenieros de Enstone entendían. Altibajos, sí, esa es la palabra. Un día parecían capaces de pelear por podios, al otro, se arrastraban por la parte baja de la parrilla. Más inestables que un adolescente en plena crisis existencial. Y en ese contexto, la salida de De Meo cierra un ciclo. Un ciclo que, para ser honestos, no dejó una huella imborrable en la historia de la F1, salvo por la cantidad de veces que nos hizo rascar la cabeza preguntándonos qué demonios estaban haciendo. Ahora, con un nuevo mando, con un CEO interino que viene del mundo de las finanzas, y con un futuro abierto, la estabilidad del proyecto Alpine se pone nuevamente en juego. Y con ello, también lo está el sueño argentino de seguir viendo a Franco Colapinto correr en la máxima categoría. Porque no nos engañemos, muchachos, para nosotros, para la gente de Asfalto en Llamas, Colapinto no es un piloto más. Es nuestro piloto. Es el pibe que nos representa, que nos hace sentir orgullosos, que nos hace gritar frente al televisor como si estuviéramos en la tribuna de la Bombonera. Y verlo en Alpine, en un equipo que, a pesar de sus vaivenes, tiene historia y potencial, era una inyección de esperanza. Pero la Fórmula 1 es un deporte cruel, despiadado, donde los sueños se construyen con mucho esfuerzo y se pueden desvanecer en un abrir y cerrar de ojos por decisiones tomadas en despachos lejanos. La política interna de una empresa automotriz puede tener más impacto en la carrera de un piloto que un error en la pista. Es una realidad que nos duele, que nos genera impotencia, pero que no podemos ignorar. Y aquí es donde entra el sarcasmo, el humor negro,
y los chismecitos de paddock que tanto nos gustan. Porque si no nos reímos, ¿qué nos queda? ¿Llorar? Ni a palos. La Fórmula 1 es un circo, un show, y hay que disfrutarlo con todas sus facetas, incluso las más ridículas. Pensemos en los pilotos de Alpine. Ocon, el niño mimado de la academia, ese que parece tener más vidas que un gato. Un tipo rápido, sí, pero con un historial de roces con sus compañeros que haría ruborizar a un adolescente. ¿Será que Minto, el hombre de los números, va a ponerle un GPS a Ocon para que no se choque con Gasly? Porque la dupla francesa, si bien tiene talento, tiene más chispa que un cortocircuito en un día de lluvia. Y Gasly, el otro, el que llegó buscando su lugar en el mundo después de la montaña rusa de Red Bull. Un tipo con potencial, pero que a veces parece más preocupado por su peinado que por los puntos. ¿Será que Minto les va a dar un presupuesto para terapia de pareja, para que dejen de andar a los empujones en la pista? Porque la armonía en el equipo es tan importante como la aerodinámica, y en Alpine, a veces, parece que la armonía es un concepto abstracto. Y ni hablar de los rivales. McLaren, esos que de repente encontraron la fórmula mágica y pasaron de ser el hazmerreír a los contendientes. Lando Norris, el niño bonito de la F1, con su sonrisa de comercial de pasta de dientes y su talento innegable. Y Oscar Piastri, el australiano que llegó con más polémica que un debate presidencial. ¿Será que Minto va a mandar espías a Woking para ver qué están haciendo bien? Porque la evolución de McLaren es un misterio para Alpine. O Red Bull, los intocables, los que parecen jugar en otra liga. Max Verstappen, el martillo holandés, el que no deja títere con cabeza. Y Checo Pérez, el ministro de Defensa mexicano, que a veces parece que tiene que defenderse más de su propio equipo que de los rivales. ¿Será que Minto va a intentar robarle a algún ingeniero a Newey? Porque la brecha es abismal. Y Ferrari, los eternos soñadores, los que viven de la ilusión de un campeonato que se les escapa como agua entre los dedos. Leclerc, el príncipe de Mónaco, rápido, sí, pero con una suerte que a veces parece maldita. Y Hamilton, el rey sin corona en Ferrari, el que llegó para intentar el último gran golpe. ¿Será que Minto va a ir a Maranello a pedirles la receta de la estrategia Ferrari, esa que los hace perder carreras que tienen ganadas? Porque si hay algo que Alpine no necesita es más caos estratégico. Volviendo a Colapinto, la confirmación de su asiento para 2026 fue un bálsamo para el alma. Un respiro, un por fin que se escuchó en cada rincón de Argentina. Pero ahora, con este cambio en la cúpula de Renault, ese bálsamo se está evaporando. Es como cuando uno se compra un auto nuevo y a la semana te avisan que hay una falla de fábrica y lo tienen que revisar. La desilusión. La salida de De Meo, el hombre que apostó por la marca Alpine en la F1, deja un vacío de liderazgo que Minto, con su perfil financiero, deberá llenar. Pero una cosa es cuadrar números y otra muy distinta es entender la dinámica de un equipo de Fórmula 1, donde la pasión, la adrenalina y la toma de riesgos son tan importantes como el balance contable. ¿Tendrá Minto la visión para mantener el proyecto de Colapinto, o lo verá como un gasto innecesario en un momento de reestructuración? El sueño argentino de ver a Franco Colapinto consolidarse en la Fórmula 1, de verlo pelear por puntos, por podios, y por qué no, por victorias, está en manos de un CEO interino que, hasta hace poco, se dedicaba a las finanzas. Es una situación que genera ansiedad, que nos hace cruzar los dedos y rezar a todos los santos de la velocidad. Desde Asfalto en Llamas, siempre hemos bancado a Franco. Lo hemos visto crecer, lo hemos visto luchar, y lo hemos visto demostrar su talento en cada categoría. Es un piloto con garra, con hambre de gloria, con ese fuego sagrado que solo tienen los elegidos. Y verlo en esta situación de incertidumbre, con su futuro pendiendo de un hilo por decisiones corporativas, nos revuelve el estómago. Las próximas semanas serán cruciales. Minto tendrá que definir su estrategia, sus prioridades. ¿Será que apostará por la continuidad y el desarrollo de talentos como Colapinto? ¿O cederá a la tentación de la rentabilidad a corto plazo, desmantelando un proyecto que podría dar frutos en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero desde aquí, desde las trincheras del periodismo de Fórmula 1, seguiremos de cerca cada movimiento, cada declaración, cada rumor. Porque el futuro de Franco Colapinto no es solo el futuro de un piloto, es el futuro de un sueño, el sueño de toda una nación que vibra con la velocidad y que quiere ver a su bandera flamear en lo más alto del podio. Y para cerrar, un último chismecito, de esos que circulan por el paddock y que te hacen levantar una ceja. Se dice, se comenta, que la salida de De Meo no fue tan inesperada como se anunció. Que había tensiones internas, roces con algunos directivos, y que la falta de resultados en la F1 fue la gota que colmó el vaso.
que el ambiente en Alpine era más tenso que una cuerda de violín, y que algunos pilotos ya estaban hartos de la inestabilidad. ¿Será que Minto llega para poner orden en ese gallinero, o para sumarle más condimento al caos? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que en la Fórmula 1, la única constante es el cambio. Y en este caso, ese cambio nos tiene a todos con el alma en vilo, esperando que la balanza se incline a favor de nuestro Franco. Fuerza, Colapinto. Aquí estamos, bancándote a muerte. Y ustedes, muchachos de asfalto en llamas, no se despeguen, que esto recién empieza.